Muchas gracias, Ciro, a todos ustedes. Posición del doctor Y definitivamente estos espacios culturales nos llevan a repensar. Y en mi trajinar por el lado del Perú, llevando cultura, capacitaciones, y en un tiempo con Citrenor, con Ciro, definitivamente nos decían: Berrangiro, en el Perú solo hay 3 plazas para que lleves cultura: Lima, Arequipa y Trujillo. El resto, olvídate. Y cuando hacían nuestros eventos de capacitación en Amazonas, iban 14, 15 personas. Cuando ibas a Trujillo, iban 200, 500. Y te dabas cuenta y sentías en esa fibra que las sociedades eran diferentes y el estilo cultural del conocimiento, de percibir conocimiento, era diferente. Y yo felicito a los que están presentes por venir acá, a este espacio a repensar, en un libro que conlleva un análisis retrospectivo, un presente, y que conlleva también a una lección que me trae colación. Yo sí lo he leído el libro, para que venga, lo he leído y lo he analizado desde mi punto de vista, pero empiezo con el primer punto que he notado: crisis de los partidos políticos. Y aquí hablo como economista. McGrath-Hill decía, hace más o menos 40 años, cuando estaba en la universidad y todo, más 14, decía: una de las características de los países subdesarrollados es que somos opositores a las innovaciones. Y definitivamente los partidos políticos tradicionales no son ajenos a ello. Somos opositores al cambio, somos opositores a la innovación, somos opositores a las nuevas corrientes. Y hay olas irreversibles que no van a volver. Una de ellas viene a ser la informática, con el nuevo mundo de la tecnología, la nueva era del conocimiento, donde la mejor fuente ya no está buscando al maestro, sino lo tienes en un smartphone. En el último estudio que hice cuando era jefe de la Oficina de Cooperación para lo que es el tratamiento de enfermedades como es la hipertensión y la diabetes en zonas altoandinas del Perú de extrema pobreza, fue sorprendente que no había una posta, pero el 92% tenía un celular. Y fue lo que motivó a Gavin Wood, al embajador del Reino Unido, a poder hacer con Inavia, con una empresa británica, este proyecto ambicioso y poder sacar adelante un proyecto de medicina y prevención digital. Entonces, la crisis de los partidos políticos también pasa porque no hay innovación, no hay un APRA digital, no hay un Partido Popular Cristiano digital, no existe un accionpopulismo digital, no existe una alternativa donde se puedan involucrar o alternar los jóvenes a través de la manera digital. Ya no es necesario hacer la presentación de un libro capaz de manera presencial, que tiene mucho más valor, por supuesto que tiene mucho más valor, pero si lo hacemos digitalmente, capaz no hubieran las 40 o 50 personas que acá, capaz hubieran 2000, o capaz hubieran mucho más a través de un Zoom y las invitaciones. Esa es la nueva corriente y la nueva tendencia. La crisis de los partidos políticos, decía el viejo Aya, el aprismo es un apostolado, es una fe, y una fe se combate con otra fe. Se ha perdido esa convicción de apostolado, se ha perdido la convicción de poder adoctrinar. ¿Alguien de ustedes ha leído la vigencia filosófica del partido prista, del ayismo? Tú, Víctor, has leído la vigencia filosófica. ¿Por qué cobra la vigencia filosófica el partido prista? Si tú luchas por un ideal, tienes que saber si esos ideales tradicionales tienen vigencia o no. Y te vas a dar cuenta que el pensamiento del viejo Aya de hace 80 años tiene más vigencia que nunca en los diferentes aspectos. Pero la pregunta es, ¿sabes exponerlo?
sales a las universidades, como salía el viejo año, a dar cátedra, a exponer las ideas. Has creado una página virtual para poder exponer eso, no has creado. Pues. Entonces el joven ya no va a ir, si no estás en esa sintonía, no tienes espacio competitivo para poder difundir tus ideales. La crisis de los partidos políticos es porque se han quedado congelados ante lo que es la avalancha de la dinamicidad del conocimiento con esta ola irreversible. Esa es la realidad. Se prefiere tener congelado a líderes históricos que definitivamente odian la inteligencia artificial, odian el chat GPT, odian lo que viene a ser la internet y prefieren seguir en esa rémora porque definitivamente no les conviene. Hace poco me hizo una pregunta un periodista sobre mi libro Jóvenes Políticos Usados y Olvidados, que agradezco a Víctor como editor. ¿De dónde salen los jóvenes políticos? Les pregunto a ustedes. ¿De dónde salen los jóvenes? El viejo Haya decía, los jóvenes, la juventud es la vanguardia moral de una nación. La pregunta es, ¿de dónde salen los jóvenes políticos ahora? ¿De dónde salen? ¿De la coyuntura? Víctor hace un enfoque en su libro El último militante sobre militante y afiliado. Hay mucha diferencia, pues un afiliado te lo dan hasta con una galleta. Un militante es el que tiene convicción propia, conoce sus bases estatutarias, conoce sus principios, conoce su código de ética, conoce la mística, cómo se denomina, cómo saludas al compañero, cómo se saludan entre correligionarios, cómo se saludan entre camaradas. O sea, cuando hay ese conocimiento, estás más compenetrado a lo que bien llamó Delicia en un momento el rol fundamental de los partidos políticos, que es la auténtica vocación de servicio. Un partido político coyuntural, como ves en el Congreso, muchos de ellos, que ahí está la foto te dice, políticos que llegan a defender sus intereses, universidades, llegan a defender sus comercios, sus lobbies, políticos que son testaferros de esos grupos de poder, políticos que llegan de alguna manera porque tienen el currito del dinero y quiero ser político y llego, ya llegué y punto, y políticos que tienen una auténtica vocación de servicio que será el 8 al 13%, no llegan a más. Entonces, si tú te das cuenta, el principio fundamental de la política, hay una degradación completa, y se ha perdido lo que viene a ser ese rol de militante, de conocer cuáles son los postulados. Se requiere, y bien lo dice Víctor en su libro, un nuevo tipo de partido. Se hace necesario refundar los partidos, definitivamente que se hace necesario. Ahí en la torre decía fundamentalmente, ¿no?, en espacio-tiempo histórico, el aspecto de la creatividad, la relatividad. Y si bien es cierto, acá hablan de la inteligencia artificial como una amenaza, falso. Hablan de la robótica como una amenaza, falso. Yo estaba en la China hace poco, y definitivamente lo que sí te vuelve es que tienes que ser más competitivo, tienes que ser más eficiente, más eficaz. Si no eres antes eras competitivo, ves, con el hermano de Jaén, con el de Lima. No. Ahora con esto, ahora es competitivo con el norteamericano, con el francés, con el alemán, con el ruso. Tienes que ser competitivo en el mundo, ya no en espacios o en países solamente. Entonces nosotros no tenemos que tenerle miedo a estas olas arrasadoras tecnológicas, sino tenemos que llevar a nuestros ideales o a nuestras estructuras políticas encima de la ola, saber surfear en esa ola. Y en esa ola, para poder sacar adelante lo que viene atrás, que viene a ser los militantes. No hablo lo que habla Víctor de los afiliados. Por otro lado, la política y los políticos, ¿no? Definitivamente es aterrador. Si usted le pregunta a un ciudadano qué opina de la política, o cuántos ciudadanos participan en la vida política activa, será el 4%. Y esto es, no, que la política, ¿por qué? Por el fenómeno
de que la política se ha convertido en guerra sucia. El primer hombre decente que entra a política, en menos de un año en un cargo, tiene 200 juicios. Y dice, ¿para qué me metí? Entonces lo embarran y todo, y definitivamente también el rol de los medios de comunicación. Por otro lado, los políticos. ¿Qué clase de políticos queremos? Y ahí sí tenemos que ir, y yo sí soy duro con todos los que hablan de dictadura. Amigo, olvídate. Yo creo que la democracia puede ser el peor de los sistemas, pero es el único. No existe otro mejor. El respeto a las mayorías. Es lo que dicen que la dictadura por un ratito, no. Y cuando hablamos de descentralización, los esfuerzos más grandes de descentralización los hizo sobre los aspectos transversales Pulgar Vidal, tienes que leer en el 42, que lo cita él, y puede ver y darte idea de que el esfuerzo más grande de descentralización lo hicimos con la macroregión, la nororiental del Marañón, en el primer gobierno. Y usted tiene que ver, y ustedes lo han vivido también. Pero la pregunta es, cuando yo en una de mis reuniones me agarré en un debate con Beatriz Mejía y le dije, bueno, ¿sabe qué? Yo hablo como economista, mis indicadores es que la descentralización ha traído más pobreza, ha traído más hambre, y me dijo, estás equivocado, Nakano, muy equivocado. La descentralización no lo veas como un punto del tiempo, sino tienes que verlo como parte de un proceso, y estudia lo que han vivido las comunidades autonómicas en Francia y en España, y he vivido allá, y he visto cómo han evolucionado. Y es cierto, la descentralización es fundamental para poder identificar recursos humanos, infraestructura, potencialidades propias, in situ, de la realidad de cada región. Incluso, les pongo el ejemplo de La Rioja, que era la comunidad autonómica más humilde de España, y ahora es una potencialidad que es la primera agroexportadora de la industria vinícola. Los vinos de La Rioja son famosos en todo el mundo. ¿Pero qué se hizo? Se invirtió en base a la potencialidad. En Lambayeque no vas a invertir en minería, pues. En Lambayeque tienes que invertir en dos potencialidades que son el Producto Bruto Interno. El primero, que es la parte de la agroexportación o la agricultura, y el segundo, el servicio turístico, hotelero y todo lo que tenemos con comercio. Víctor López habla sobre los movimientos políticos emergentes, cómo nacen. Definitivamente tenemos que ahora los partidos políticos tienen una subvención de la OMPE anualmente, tienen los que tienen representación, reciben 4, 8, 10 millones. Antes no era así. ¿Cómo nacen estos partidos políticos? Miren, yo les voy a decir algo. No es malo que hayan 50 partidos políticos. Para mí no es malo. Es una democracia altamente atomizada, cierto. Es democracia, es democracia. Es parte de un proceso, es parte de un proceso. Es parte participativo, mejor que haya. Pero lo que tenemos, el poder de la decisión sobre esos 50 estructuras, unas coherentes que responden a las demandas de nuestro Estado, de nuestra República, serán 4, 3 o 1, la decisión la tenemos nosotros. Y es ahí donde el soberano, nosotros, tenemos que pasar a ser unos simples afiliados, unos simples adherentes, a ser ciudadanos. ¿Y cuándo pasamos a ser ciudadanos? Cuando conocemos nuestros derechos, cuando conocemos cuáles son nuestros roles, cuando tenemos la capacidad de discernir. Y yo creo que este pensamiento, Víctor, que tú enfocas, de cómo nace, que nos ayuda a repensar cómo nacen estas estructuras políticas, nos conlleva a decir cómo surge el Partido Aprista, con filosofía y todo, cómo surge el Partido Popular Cristiano. Si tú lees el PPC de Mundo Barco, lo que es Pío II y todo, bacán. Tú lees el comunismo con Marx, Lenin y todo, bacán. La teoría de la plusvalía y todo. Y comienza, te vas y enfocas a la prisma y todo. Cada uno tiene sus lineamientos, sus aspectos filosóficos democráticos, otros de imposición,
pero todos buscan el bien común. Todos buscan el bien común. Lees al Perú como doctrina de don Fernando Belaúnde Terry, que es su Biblia para los populistas. También te habla de la longitudinal, de infraestructuras, de la dinamicidad económica. Todos buscan el bien común, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Qué es lo que está fallando? El factor humano. El factor humano está fallando. El factor humano está claudicando y dando la espalda a lo que demanda la República y también, por ende, antes que la República, los sagrados intereses políticos. Y estos movimientos surgen por coyunturas, por intereses o por algún fin que no es nada sano para los intereses del Estado. Así de simple, no hay más. Eso también es cierto, lo que dice Víctor. Hay militantes menos creyentes en ideología y menos confiados en política. Cierto, totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando haces un comparativo de las ideologías de tendencia más allá de la izquierda democrática, de las izquierdas marxistas ultra, que han ido perdiendo espacio y reduciéndose. ¿Por qué? La satanización de la izquierda. Segundo, viene a ser también la caída del muro de Berlín, la perestroika y el glasnost, la misma China, que ahora la China comunista, es una China comunista entre comillas, porque ahora lo ven a los chinos que se sientan con todos a comercializar y ya olvídate. O sea, ya la ola ya barrió, el mundo va más allá de las ideologías. Y se lo digo con toda sinceridad, va más allá. Ya esas ideologías dogmáticas parametradas han quedado rezagadas. Y el mundo de competitividad, y ahí me trae a la colación las palabras del maestro Valentín Paniagua cuando decía, en una de sus exposiciones decía, ustedes los jóvenes en ese tiempo, si ven que su estructura política no responde a los cambios, no tengan miedo, no sean cobardes, creen su propia estructura, pongan las nuevas alternativas, generen. Y la pregunta es, uno dentro de una estructura, por ejemplo la PRI, ¿puede generar nuevas estructuras? No puede generar nuevas estructuras, pero puede sí generar corrientes para fortalecer tu estructura partidaria, que es lo que no hay. No solo en el APRA, sino el viejo ahí decía, si el APRA está mal, el resto está peor. Y esa es una realidad, pero que no se la quita a nadie, ¿no? Quiero hablar sobre el sistema regulador de la sociedad. El sistema regulador de la sociedad tiene un trípode que es la cultura, la moral y la ley, que también lo toca Víctor. Culturalmente nos hemos vuelto tolerantes. Somos pasibles, te para el policía, ya tienes tus 50 luquitas, hermano. Ya tienes una cultura tolerante. Y esa cultura definitivamente nos hace daño. Somos tolerantes a toda la corrupción, somos tolerantes. O sea, culturalmente estamos cayendo en un remolino del cual no podemos salir. Tenemos que romper ese esquema. El tema moral. Ustedes vayan al penal de Pixi o piden en la estadística. El 90% de los presos vienen de hogares fraccionados o lo que viene a ser divorciados, rotos entre parejas, una familia destrozada. Entonces, el origen de la familia imparte los valores, porque una cosa es conocimiento, que vienes acá, algo aprenderás, no vienes a la Universidad de Catedral y algo aprenderás, ¿no? Pero donde se imparte valores, definitivamente se está deteriorando más. Hay demasiado deterioro y la parte de los valores también se está deteriorando. Más ello sumado a las nuevas voces de educación socialista, ¿no? O lo que le llaman caviarada, donde ya no se le puede tocar al muchacho ni gritar porque le está creando un trauma psicológico. Eso no se puede permitir, pues. O sea, definitivamente la disciplina que se imparte, una cosa es corregir y otra cosa es agredir. Y a veces para corregir, en el mismo mundo militar, te dan una sanción y te dan una penalidad y tienes que cumplir, pero acá no, acá agarras y te denuncian. Y el otro es la ley. ¿Cómo estamos en el sistema legal?
Ahorita vemos matándose dos fiscales, una de las fiscales de la Nación y otra aquí. La pregunta es si el primer organismo constitucional de defender la nación está así, imagínense. O sea, ya estamos hablando de dos bloques. ¿Cómo se imparte? Hay un juez legalista, hay un fiscal legalista, hay un policía legalista, hay un contralor de la República legalista. Y aquí también hay algo que tenemos que poner sobre el tapete, que viene a ser los temas de la elección de los máximos representantes de los organismos autonómicos. ¿Qué es lo que quieren el militante moderno? Y aquí sí quiero ir a un pensamiento de los jóvenes. Los jóvenes quieren primordial y básica oportunidades. Y las oportunidades, los que ya estamos sobre los 60, tenemos que reconocer que debe existir una alternancia, tiene que existir un proceso para darle la oportunidad a los emergentes. Yo quiero terminar con un agradecimiento profundo a Víctor López García por este libro, El último militante, que nos lleva a una profunda reflexión de las estructuras partidarias, nos lleva a una profunda reflexión de cómo nacen los partidos políticos, cómo deben nacer, pero también nos deja sobre todo pensando en propositivo cuál debe ser la agenda de los partidos políticos para poder enfrentar estos desafíos en el mundo digital, en el mundo tecnológico, en el mundo globalizado, donde se han derrumbado todas las fronteras y donde la competitividad es mundial. Gracias, Víctor, por este regalo, por esta obra. Y he venido de Lima solo por cumplir contigo en esto, hoy día llegué, y definitivamente gracias por seguir promoviendo el pensamiento, el repensar y la cultura a lo largo y ancho del país. Gracias a ustedes. Excelentes su análisis y sus propuestas que hace Rangiro.